Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país. En el lapso de ese debate, la senadora Paloma Valencia, para ocultar los hechos del debate por el cual había sido citado Néstor Humberto, y que era un debate de la oposición, sacó un video. El lado oscuro, detrás de la jugadita de Paloma Valencia para desviar el debate de Odebrecht. Acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país. En medio del debate, que sostenía el senador y hoy presidente Gustavo Petro y Jorge Robledo por dineros de Odebrecht, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, para desviar el debate recurrió a una jugadita. Para detener el debate que era completamente demoledor para su partido, entonces mostró un video en el que se ve al senador y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro recibiendo una suma de dinero en efectivo, la cual se lleva después en una bolsa. Y hoy puedo decirlo con tranquilidad, el tiempo siempre da la razón. Pero para verdad es el tiempo. El Congreso de la República fue el centro de atención mediática. Los senadores Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano citaron al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a un debate con el fin de demostrar su implicación en un escándalo de corrupción de Odebrecht. En el capítulo Colombia, las operaciones ilícitas de Odebrecht podrían haber movido por lo menos 50.000 millones de pesos. Pero, a pesar de las cuantiosas cifras de corrupción en las que estaría implicado, no fue el fiscal Martínez quien se llevó la corona de la atención en el Congreso. Todos los reflectores apuntaron al líder de la oposición, Gustavo Petro, gracias a la jugadita de Paloma Valencia. Cerca del final del debate, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, logró darle un giro de 180 grados a la discusión. Ese día, sin sonido, sacó el video. Toda la prensa nacional, que es una prensa propiedad precisamente de Luis Carlos Sarmiento, el sindicato de Odebrecht en ese momento, y otros como él, decidieron coger el video contra Petro, volverlo viral y no recoger las conclusiones que hubieran podido ser del debate de Odebrecht. En las pantallas del Congreso, la congresista reprodujo un video antiguo donde aparece Petro recibiendo unos fajos de billetes que sumaban 20 millones de pesos y metiéndolos en una bolsa. A los pocos minutos de emitido el video, el debate terminó sin que Petro pudiera dar alguna explicación. En ese momento no se me permitió responder. Era un ataque central, certero, a profundidad, construido por la bancada del Centro Democrático. Y había en las normas del código del reglamento del Congreso la opción del acusado en ese entonces de defenderse. Un simple principio liberal. Y Macías y Pulgar no quisieron. No me permitieron hablar. Entonces, la interrogante de qué hacía Petro recibiendo ese dinero quedó al aire, con lo que se abrieron nuevas interrogantes para la opinión pública. Lo cierto es que, con el video, Paloma Valencia cambió el foco de atención. El hecho por el cual no se mostró el audio del video fue porque en el audio del video se decía qué significaban esas imágenes, que la Corte Suprema de Justicia investigó a fondo 20 millones de pesos, no 70.000 millones de pesos, no 50 millones de dólares de sobornos, 20 millones de pesos que el exnovio de la mamá de Paloma Valencia nos había entregado para financiar mi campaña política y que estaban registrados en la campaña. Dineros legales desde el origen hasta su destinación. Fue lo que encontró la Corte Suprema de Justicia.
El próximo lunes 10 de julio de 2023, Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, deberán presentarse ante la Fiscalía General de la Nación para la imputación de cargos relacionada a las grabaciones en las que el propio excandidato presidencial reconoce que recibió dineros de Odebrecht para su campaña. El político caldense tendrá que responder por 3 delitos: fraude procesal, posible enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. Por su parte, David, quien fungió como gerente de la campaña, será imputado únicamente por fraude procesal. Por el momento, se desconoce si el ente investigador solicitará medida de aseguramiento en contra de Zuluaga, quien parece quedarse sin respaldo en el Centro Democrático, luego de la filtración de los reveladores audios. La fiscalía explicó que el entonces candidato se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó el millonario aporte de la multinacional brasileña a la campaña de Zuluaga. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.